Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Burnout Syndrome, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Oye, ¿qué vas a hacer? Gritó Hira, intentando detenerlo. Por suerte, funcionó. Ko se detuvo, pero seguía mirándolo con superioridad. Esta es mi habitación. Puedo estar donde quiera y hacer lo que quiera. Me estás asustando. Si no tienes nada más, me voy. Hira usó sus últimas fuerzas para levantarse e intentó correr hacia la puerta, pero Ko lo bloqueó. No puedes irte. Esta noche vas a dormir conmigo. Hira abrió los ojos, atónito por lo que acababa de escuchar. No sabía si dormir significaba algo literal o algo más. Ambos se miraron fijamente. Sube a la cama, empecemos ya, ordenó Ko con voz grave. Hira tragó saliva, incapaz de moverse. Ko no dijo más y el silencio, cargado de tensión, envolvió la habitación. Incapaz de soportar la incertidumbre, Hira preguntó claramente: ¿dormir contigo? ¿Qué significa eso? ¿No está claro? Dijiste que me pagarías extra. ¿Es para acostarme contigo? Ko entrecerró los ojos y soltó una risa breve antes de recuperar su expresión seria. Solo quiero que me hagas compañía. El pago es por el trabajo, como acordamos. Vaya giro. Gira suspiró aliviado, sabiendo que no tendría que desnudarse como temía. Pero aún había un problema. ¿Por qué tengo que hacerte compañía? ¿Eres un niño que necesita que le canten para dormir? Hoy al mediodía me quedé dormido y fue la primera vez que dormí tan bien sin pastillas. Pensé que tú podrías ayudarme a dormir. ¿Y qué tengo que ver yo con eso? Todo. Intenté dormir sobre un montón de ropa y no funcionó. Duermes demasiado. Espera, está realmente cansado, replicó Gira. Cole lo ignoró y preguntó: ¿vas a venir a dormir o no? Caminó hacia la cama, se subió y se recostó contra las almohadas, mirando a Gira con la expectativa de que obedeciera sin condiciones, pero no funcionó, ya que Gira respondió: no puedo dormir con el cuerpo sucio sin ducharme. No quiero esperar, quiero dormir. Hagamos esto. Cuando me haya dormido, te duchas. El cepillo de dientes está en el lavabo. La toalla y la pijama está en el perchero del baño. El mayordomo lo preparó todo. Gira apretó los labios, sin más excusas para negarse. Finalmente, aceptó para terminar con esto. ¿Y cómo se supone que te haga dormir? No sé. Para empezar, guarda la ropa en el armario. Ko ajustó la almohada y habló con voz suave, cubriéndose con la sábana hasta el pecho. Parecía un niño a punto de dormir. Gira puso los ojos en blanco, pero obedeció. Tomó la ropa de la cama, la dobló cuidadosamente y la guardó en el armario. Cole observaba, disfrutando del espectáculo con una leve sonrisa. ¿Puedes hablar de algo?, pidió Ko con voz adormilada. Gira miró al hombre en la cama y su corazón se ablandó al ver un rostro inocente y unos ojos suplicantes, tan diferentes al jefe autoritario de la mañana. No quiero hablar contigo. Me da miedo que discutamos. Eres diferente a los demás. ¿Y cómo soy? Como el villano de una telenovela. Gira siguió doblando ropa y guardándola. Pero elegiste a este villano como modelo para tu dibujo, replicó Ko. Los sentimientos y el arte no son predecibles. Lo bueno no siempre inspira y lo malo a veces crea más impacto. Gira miró a Ko, que apenas se movía. Cuando te vi sentí algo familiar. Eso fue suficiente para dibujarte. ¿Qué quieres decir? Crear una obra requiere mucho esfuerzo físico y mental. No es como chasquear los dedos o darle un prompt a una IA. Gira pensó en lo difícil que era crear una pieza, esperar la inspiración, el momento perfecto.
y luego lidiar con la incertidumbre de si se vendería. Pregunto en serio, sin rodeos, ¿por qué te gusta mi dibujo? Era algo que Gira siempre quiso saber. No interactúo mucho con la gente. Cuando alguien me mira de manera diferente, me sorprende. ¿Diferente? Como si no me vieran de forma negativa. Entonces mucha gente te odia. Probablemente. ¿Hay algo en mi trabajo que no te guste? ¿Qué pregunta tan rara? Los artistas necesitamos saber cómo impacta nuestro trabajo. Como tú eres el único que lo ha visto, tu opinión me ayuda a mejorar. Co reflexionó. No es que haya algo que no me guste, sino pienso que soy yo. El personaje del dibujo parece misterioso y sexy. Quiero ver más. ¿Qué quieres ver? Quiero saber cómo continúa su historia. Sigue siendo el villano que te gusta ser, y yo encontraré la manera de dibujarlo. Solo dame otra oportunidad. Go, cada vez más somnoliento, asintió. Gira lo miró con esperanza, deseando poder dibujarlo de nuevo para mejorar su técnica. Oye, murmuró Ko, ¿qué? Probablemente soy muy malo para ti. ¿Crees que podrías llegar a quererme? ¿Eh? ¿Te gusto?